Dejábamos la antesala a lo siguiente, a lo cual creemos que se refiere a nuestro invitado, a la pregunta de un televidente sobre si el ataque a Cristiana es parte de la estrategia, según su mensaje, para obligar al aterrizaje suave con doña Kitty. También otra de las críticas o señalamientos es que, según algunos ciudadanos que simpatizan con Coalición Nacional, dicen que lo que está apostando Ciudadanos por la Libertad es que el candidato sea Arturo Cruz para el llamado aterrizaje suave y que los demás son elementos decorativos en esta precontienda electoral y que quien va a resultar electo para ser el candidato de la oposición a la cual se va a representar en este caso la Alianza Ciudadana y Ciudadanos por la Libertad es justamente Arturo Cruz. Muchas críticas a este partido político, a la postura que ha tenido doña Kitty con la gente que tiene una ideología distinta a la ideología de centro derecha, pero bueno, vamos a ver qué opina nuestro invitado. Y también en esto que decía Michelle, ¿será que van a dejar que se una gente de la UNAP, gente que ha participado o que ha sido parte del MRS, que ahora se llama UNAMOS? Bueno, los nicaragüenses somos pleitistas y a veces rencorosos, ¿verdad? Entonces eso se traslada a la política y a veces hay posiciones intolerantes. Creo yo que hay un discurso equivocado de estar hablando del aterrizaje suave. No han entendido que don Daniel Ortega no quiere aterrizaje suave, quiere seguir manejando el avión y solamente echar un poquito de combustible y seguir manejando el avión y seguir en el poder, y no han entendido la estrategia de la dictadura. Y entonces estar hablando de aterrizaje suave y de que C por L está peleando el segundo lugar es echarle desmoralización a la gente, es quitarle la perspectiva de lo que está ocurriendo. Es todo lo contrario, no quieren aterrizaje suave, quieren mantenerse en el poder y quieren negociar hasta después. Entonces el enfoque es diferente. Entonces estar hablando de eso es estar destruyendo la única opción que queda en pie y la campaña de desprestigio contra Arturo Cruz, que entró tarde a la contienda, no ha podido ni hablar. Ahí lo tienen rodeado en su casa la policía, igual que a Juan Sebastián y a los otros candidatos. Entonces, Dios mío, estamos jugando a perder. Ahora, ¿cuál debe ser el papel de UNAMOS antes MRS? Sabemos que hay una especie de lucha entre el partido de gobierno y estos miembros de estas organizaciones porque ellos fueron o son disidentes del partido de gobierno. ¿Deberían de apartarse por bien de la nación? Bueno, con el MRS hay un traido histórico, traido como dice en el campo, es un traido. El Frente Sandinista, que tiene una disciplina muy férrea, no perdona a la gente que se le va, los acusa de traidores y eso es mortal. Ahora bien, dentro de la UNAP están refugiados dos corrientes que vienen del sandinismo, que es la articulación de movimientos sociales y el MRS, que ahora se llama UNAMOS. Está clara que la actitud de la dictadura, y eso no lo quiero yo, ni depende de mí, es que no participen absolutamente nada de lo que está relacionado con la UNAP y con estas dos corrientes que vienen del sandinismo. No lo quiero yo, es lo que quiere la dictadura. Entonces, ese es el problema. Entonces, estamos peleando en condiciones adversas y después ahí tiene que haber un cálculo político de hasta dónde podés presionar para enganchar a una de estas fuerzas y hasta dónde no. Porque la situación está muy compleja. Lo que ha hecho la dictadura es endurecer más y acorralar más a la única opción que ha quedado, que es C por L. Ahora, ¿cuál deberían de ser entonces las opciones para ambas organizaciones? Tanto para estas organizaciones que son o nacen del Frente Sandinista y se separan, con Ciudadanos por la Libertad. Si Ciudadanos por la Libertad aceptara a la UNAP dentro de estas nuevas negociaciones de unidad, ¿podría correr el peligro de perder la personería jurídica? Sí, esa es una posibilidad. Si se lo aplicaron al PRD, se lo aplican también a Ciudadanos por la Libertad. Pero en política no tenemos que actuar en función de los chantajes que puede estar haciendo la dictadura, sino de un cálculo frío de cómo agrupar fuerzas de manera efectiva para derrotar la estrategia que tiene el frente, que la estrategia es clarísima, es que la gente se abstenga y está utilizando a la propia coalición nacional a desatar una campaña contra el otro sector. Entonces lo primero que tiene que hacer es parar la guerra fratricida de palabras y de ataques y una plática sincera para ver cómo articulamos una alternativa real que la gente crea
y ve la necesidad, porque la mayor parte del pueblo quiere votar, pero cuando vos tenés en la radio, en las plataformas, una campaña sistemática que el fraude ya comenzó, que se por él lo que quiere es el segundo lugar, que Arturo Cruz es candidato del Frente Sandinista, yo me quedo, ¿qué es esto? Y entonces, ¿quién va a ser el candidato? La cristiana va a ser inhibida. Entonces, ahí es donde creo yo que prevalece más el rencor mía o de nadie que de tener una estrategia política para triunfar. Eliseo Núñez decía la semana pasada que en estas circunstancias cualquier candidato es mejor que el presidente Ortega. Los nicaragüenses debemos conformarnos con eso, con el menos peor. Estamos acorralados con una dictadura tremenda, terrible, y lo que ha hecho los diferentes grupos de oposición no necesariamente ha contribuido a crear una alternativa clara, que la gente vea, que la gente se convenza, sino que estamos contra el tiempo, nos llevan de arrastrada y tenemos que redefinir una estrategia que ya es a corto plazo. ¿Por qué? Porque ya el 28 de julio comienzan las inscripciones. Ya está claro que Daniel Ortega no va a hacer la más mínima concesión y que no le va a importar si vienen observadores internacionales o no. Lo que él necesita es, como está cambiando la posición en Venezuela, como los Estados Unidos están llevando una política más de negociación, quienes están esperando la ley de nacer creo que se van a quedar esperando. ¿Por qué? Porque lo que está prevaleciendo es la coyuntura internacional. A eso iba precisamente, Bonifacio, porque hay opositores que han sido fuertemente cuestionados porque la gente dice a lo único que están apostando es a las acciones internacionales y piensan que con presión internacional el presidente Ortega va a ceder. Y esto no es lo que hemos visto en otros países donde hay algunos gobiernos que son calificados como dictadura similares, y lo que estamos viendo más bien de parte de quienes están de acuerdo y son funcionarios incluso del partido de gobierno, sea en la Asamblea Nacional o en algún otro poder del Estado, son más bien burlas a la oposición, donde dicen pedían elecciones adelantadas y prácticamente no estaban listos. Ahora lo que están pidiendo es retraso, cuando el PRD hizo su solicitud para que se retrasara la firma o la inscripción de la alianza. Entonces lo que estamos viendo son burlas, sustentadas o no, pero es la realidad que está viviendo la oposición en nuestro país. Los mismos asesores norteamericanos han dicho que las sanciones no funcionaron en Venezuela y no funcionaron en Cuba, no funcionaron en Nicaragua. El sandinismo viene de una tradición de enfrentamiento con los Estados Unidos que llevó a una guerra de 8 o 10 años. Entonces, no es por ahí. Es que la estrategia debe ser que la mayor parte de los nicaragüenses están descontentos y quieren salir de esta dictadura, y entonces se requiere una estrategia para articularlos a todos ellos en una sola opción electoral, que no necesariamente es de cúpulas, pero que una vez que ya se defina una estrategia electoral, la gente va a ir a votar masivamente. Entonces lo que tenemos es una pelea contra la política abstencionista, porque miren, si hay una abstención del 30-40%, el sandinismo se va a imponer con su 25-30%. Entonces la estrategia debe ser darle fuerza y moral a la gente de que sí vamos a poder cambiar, y que además si pretenden robarse las elecciones, va a ser difícil porque la cantidad de votos va a ser tan grande que no lo van a poder hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar, pero no, está la campaña suicida, están los ataques, está el chantaje, está querer imponer el uno al otro, y yo creo que eso no es correcto. Además, ya no corresponde el nivel de fuerza de cada uno de los grupos. Hay sectores que ya están viendo la posibilidad de llamar a los sectores de oposición, a los precandidatos, a no ir a la contienda electoral, a no participar, porque de entrada la tienen perdida, y por ende al no voto, porque según ellos lo que va a hacer el Frente Sandinista y su líder, en este caso Daniel Ortega, el presidente, es buscar una oposición acomodada con partidos políticos zancudos que legitimen su proceso electoral, que le den esa legitimidad que necesita, o la legitimidad acomodada que no es precisamente la que va a reconocer la comunidad internacional. Por eso yo siempre puse el ejemplo de 1984, tenemos la misma discusión, porque esta fue la discusión que se dio en aquel momento, aunque la coyuntura es diferente, no estamos en guerra, es otro contexto internacional, hay más desprestigio de la dictadura por toda la situación de los últimos 3 años, pero el dilema siempre es el mismo: ¿te abstenés o llamás a la gente a votar? Y si llamás a la gente a votar, aunque no vayas vos,
pero de manera responsable vas a decir, tienes que votar por la única que queda. Eso es lo correcto. Esa es la verdadera orientación que debe existir al pueblo. Y decir, basta ya de ataque, pongámonos de acuerdo en la opción y tratemos de ganar estas elecciones. No es el segundo lugar el que se está buscando. Ya les dije, Daniel Ortega no quiere aterrizaje, quiere estar en el aire siempre. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es ese paso a paso, Bonifacio? Si tuviera que dar un ABC a cada sector de la oposición, hablemos de los dos sectores, coalición y alianza ciudadana, Ciudadanos por la Libertad, que es parte de esto. ¿Cuál es ese paso a paso? Hay que deponer intereses, que es lo que ha primado acá. Muchos ven que realmente lo que ha sido el meollo del asunto, y regreso al tema de las diputaciones y la representación legal, es justamente esto, a ver quién se lleva la mayor rebanada del pastel. Efectivamente, en el fondo, quienes estaban pidiendo el 50% de las diputaciones realmente están calculando ser el partido del segundo lugar. Fíjate bien, qué ironía. Dicen ellos sí que de parte de Alianza Ciudadana, no, lo que dicen es que de parte de Alianza Ciudadana nunca recibieron una contrapropuesta, pues, que nunca les dijeron, por ejemplo, no, a vos te corresponden 10 y a nosotros 40, o a vos te corresponden 15 y a nosotros tanto. Entonces, está en este juego político en los que la ciudadanía incluso dicen, ya no sé quién creerle, pues, de plano. Es que ese es el problema, que hubo desinformación, mucha desinformación. Ahora, repito, la coalición nacional ya no está en condiciones de imponer absolutamente nada. Más bien se está disgregando. El reverendo Saturnino Cerrato dice que pueden ir con el PLC, que pueden ir aquí, y además dice una cosa y dice otra, dice como tres cosas al mismo tiempo. Entonces realmente no se sabe cuál es la orientación que va a haber. Lo único que queda es fortalecer la única opción que queda en pie. No hay otra. La única opción que queda en pie es la Alianza Ciudadana, porque por el otro lado tenés al APRE, a la LN, al PLC y Camino Cristiano, que, ojo, no se fue en la alianza. Como ¿por qué? Dicho. Porque ya estaba planificada la muerte del PRD. Y entonces el voto evangélico lo van a pretender canalizar a través de Camino Cristiano. O sea, fíjense bien cómo la dictadura tiene un plan, un cronograma bien establecido, y del otro lado lo que hay son ataques suicidas contra la propia oposición. El tiempo corre, el 28 de julio deben de estar preparados o listos las fórmulas presidenciales, los candidatos. Alianza Ciudadana tiene que invitar al resto de precandidatos que tenían muy buena aceptación en las encuestas. No necesariamente, no necesariamente. Es que todo cambió desde el mismo hecho que ya no se pudo firmar la alianza entre los dos partidos que podían hacerlo. No necesariamente. Más bien ¿Pero esto no fortalecería, no se vería más fortalecida la Alianza Ciudadana si se les permite correr a estos otros precandidatos? Es que no lo sé, pues tendría que ver cuáles son los cálculos de ellos, ¿verdad? Yo lo que creo es que ya no es un problema de candidaturas, es un problema de definir la estrategia, porque una vez que se define la estrategia de lucha para ganar las elecciones, surge el candidato más idóneo para ganar esa contienda electoral. Se han puesto aquí la carreta delante de los bueyes. Lo primero que han pretendido discutir siempre son las candidaturas, y no es la candidatura, es la estrategia de lucha, es la estrategia cómo evitar que Daniel Ortega se imponga nuevamente. Pero el principal adversario para los opositores es la abstención de la ciudadanía, puesto que la base del partido de gobierno es bastante baja, aun cuando tuviese toda la base histórica que era del 34%. ¿Cómo puede Alianza Ciudadana evitar o enfrentarse a la abstención, lograr que los nicaragüenses asistan a votar en estas elecciones cuando muy probablemente el candidato que es Arturo Cruz, las personas, no lo conocen, y los que lo conocen por su relación anterior con el gobierno y por gestionar algunos beneficios o que no se aplicaran, por ejemplo, las sanciones en 2018 para acá? No conozco que Arturo anduvo cabildeando contra las sanciones. Lo que sí fue embajador. Pero además, esos son argumentos que no tienen peso absolutamente, porque del lado del MRS están todos los que fueron embajadores, fueron comandantes y fueron generales y fueron todos. Entonces, la discusión no debe ser eso. La discusión debe ser
¿Cómo ganamos esta contienda electoral cuando ya Daniel Ortega viene sistemáticamente imponiendo un plan y aprovechándose de la división de la oposición? Fíjense bien, ahorita está con la tendencia a inhibir a Cristiana, pero puede ser que haga un viraje y de repente la sueltan y ya dividiste el voto. ¿Por qué? Porque ya por un lado tenés una simpatía a Cristiana, que la gente se identifica con ella por la mamá, por la necesidad de ganar las elecciones. Entonces dicen, si la mamá pudo, ella va a poder también. Entonces es la ilusión del pueblo. Pero tenemos que estar pendientes de una serie de movimientos políticos que el Frente Sandinista está acostumbrado a hacer y que aquí creen que es cualquier cosa. No, es la maldad organizada. O sea, vienen ellos planificando todo, como van tanteando hasta que te llevan de rodillas arrinconado. Entonces, eso es lo que muchos se preguntan, Bonifacio, ¿cómo gente que conoce la estrategia del Frente Sandinista, cómo gente que conoce la estrategia del presidente Ortega no ha podido hacerle frente a todo esto? Y hablo de la gente que estuvo ligada con el presidente Ortega en décadas anteriores, como la gente que está en UNAMO, ante MRS. Bueno, muy sencillo, porque Daniel Ortega es un fenómeno político diferente al resto. O sea, Daniel Ortega logró imponerse por encima de las otras corrientes dentro del Frente Sandinista y logró imponer su control total sobre el partido y logró ser el caudillo del partido, y los otros no pudieron. Él los derrotó desde ese momento en que se logró imponer. Y los otros, lo que han quedado es alocados en una campaña sistemática de obligar al resto de la oposición a plegarse y no a definir la estrategia para ganar. ¿Por qué? Ya el Frente tendió su ficha, ya está claro qué es lo que pretende. Ya no es que aterrizaje suave, no, es ganar las elecciones, imponerse y hasta después negociar, como lo hizo Maduro en Venezuela. Ahora, usted dijo algo relevante, puede que ya no vayan en la misma dirección en la que van actualmente con Cristiana y de repente la suelten y la liberen de todo cargo y puedan dividir el voto. Ahí la importancia, con lo que usted dijo, de que vayan en un solo bando, con un solo candidato. ¿Esto es posible o ya los nicaragüenses se deben de hacer a la idea de que efectivamente el voto opositor se va a dividir y bajo esas condiciones será posible que el voto opositor pueda hacerle frente a lo que tiene fijo el Frente Sandinista? Yo creo que de aquí al 28 de julio ya va a estar definido el candidato, porque realmente para ir a elecciones no puedes ir con varios precandidatos, vas con uno solo. El problema es que ha habido un forcejeo por imponer un sector a otro, un forcejeo, ¿verdad? Y este forcejeo no necesariamente ha sido con propuestas, con discusión, con debate, sino tirando estiércol, ¿verdad? Tirando estiércol sobre la otra, diciendo que son zancudos, que barbaridades. Eso desmoraliza a la gente. Es la realidad. Entonces, es hora de parar la guerra fratricida entre los grupos, es hora de hablar con sinceridad las cosas que se deben hacer y se puedan hacer. No puedo decir ahorita yo cuál es la estrategia concreta, porque además no la debería decir en público, pero es hora de bajar el gas y comenzar a cerrar filas. Pero ¿será posible ese candidato único de la coalición y de la Alianza Ciudadana o prácticamente eso ya no es posible? Es que la coalición prácticamente ha quedado reducida a la UNAP. Y la UNAP ahorita está en espera de la aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Está en el pasillo de los condenados. Entonces... es poco probable que sobrevivan estos candidatos, legalmente hablando, para que puedan inscribirse en el proceso de Ciudadanos por la Libertad en el caso que decidan abrirlo. De hecho, ya están casi listos los candidatos. De hecho, ¿por qué? Porque al debilitarse la opción de la coalición, que la casilla era el PRD, al quitársela, se desploma todo. Ahora, si la dictadura hace otra maniobra que no la puedes descartar, que de repente te la devuelva para dividir, ya están advertidos de todas las maniobras que pueden hacer en este sentido. Pero pareciera que no, pareciera que la tendencia es: vamos a unas elecciones como las de 1984, bajo las condiciones del Frente Sandinista, y en esas condiciones, siempre lo he dicho, tenemos que dar la pelea.
porque además aquí no es todo o nada, aquí es vamos a ganar. ¿Qué futuro le veo? ¿Qué considera usted que va a pasar con precandidatos como Félix Maradiaga, como Luis Flay, como otros candidatos como Miguel Mora, el de la Costa también, que estaba... George Enríquez, que por cierto salió de Yátama. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues les deseo suerte, porque no creo que pase muchas cosas. En el caso de Miguel Mora, al perder la casilla del PRD, va a tener que ir con Camino Cristiano. Y hay que ver si el reverendo Osorno lo deja, porque el reverendo Osorno es el gran caudillo de ese partido. Entonces, como les digo, la coalición se ha desplomado, solo quedan las ruinas, y la que ha salido más perjudicada de todo esto es Luná, porque hay una venganza especialmente contra Luná. Pues yo he sido crítico de Luná, pero yo reconozco que la ofensiva ha sido fuerte para desarticular esa opción. Entonces, lo que va quedando por exclusión es la otra opción. Entonces, tenemos que trabajar sistemáticamente para darle confianza a la ciudadanía que con la única opción que queda, con esa es la que podemos derrotar a la dictadura. Justamente esa opción podría derrotar al Frente Sandinista en unos comicios con la ley electoral que hay, la reforma que hubo y con los magistrados que hay y con la ofensiva o la defensiva, sí, podrían llamar algunos, que tiene el Frente Sandinista hasta este momento. ¿Tiene posibilidad de derrotar? Yo creo que sí. Que si hay un voto masivo de la población, que si el descontento social que todos sentimos en la calle, en las pláticas con las personas que te cuentan todas sus dificultades, si eso se manifiesta a través del proceso electoral en una sola dirección, definitivamente que la dictadura va a tener que ceder. Va a entregar el gobierno, probablemente va a haber manipulación de los votos en relación a las diputaciones, el control de la Asamblea Nacional, cualquier cosa puede ocurrir, pero si la votación es masiva del 80-90%, no hay forma que puedan imponer la candidatura de Daniel Ortega. Partidos como el Camino Cristiano, como PLC, APRE, ¿podrían dividir el voto opositor? No, no creo. Por ejemplo, el PLC está muy debilitado. APRE, ni digamos. ALN tampoco. Creo que de todos esos partidos, quien tiene un segmento más firme es el Camino Cristiano, porque es el voto de las iglesias evangélicas. Que hay que ver si los evangélicos van a seguir votando por esa opción, cuando realmente lo que está en juego es si permanece esta dictadura en el poder o no. Porque esa es la gran discusión que debe haber ahorita, de aquí a noviembre. ¿Querés que permanezca esta dictadura en el poder o querés que haya cambio de gobierno? Entonces, si querés cambio de gobierno, tenés que ir a votar. Ahora, vos y toda tu familia. ¿Cómo se vislumbra una campaña electoral, por cierto, en estas condiciones en las que los precandidatos no pueden salir de sus casas? Asumimos que el candidato que será inscrito tendrá dificultades para hacer campaña. Los diputados o candidatos a diputados no podrán salir a hacer campañas. Realmente esto es otro de los retos de Ciudadanos por la Libertad o la Alianza Ciudadana, considerando el asedio policial en cada una de las reuniones que ellos tienen. Este fin de semana denunciaban, por ejemplo, 4 retenes, sí, la supervisión, la tomadera de fotos por parte de la Policía Nacional en cada una de sus reuniones. ¿Realmente habrá ambiente electoral como en otros años? No, creo que va a ser una campaña electoral diferente. Ahí has dado en el clavo. Va a ser una campaña electoral diferente y tenemos que asumirla como lo que es. La realidad hay que asumirla como lo que es. Evidentemente que tendrá que haber un poco más de movilización para cuando ya comience la campaña, porque es imposible que los tengan presos en sus casas y no puedan hacer campaña. Pero va a ser otro tipo de campaña, probablemente más en las redes sociales, más subterránea, menos aglomeración de personas. Pero esa campaña en redes sociales y en medios así funciona para la franja, una buena parte de la franja del Pacífico. Realmente en el interior del país, en la costa, ¿podría funcionar? Las radios locales pueden tener un papel importante, las radios locales, el Facebook, hay como 5 o 6 millones de nicaragüenses que tienen Facebook, cosas de esas. O sea, estoy improvisando. Lo que le quiero decir es que la campaña efectivamente no será como en otras ocasiones, va a ser una campaña electoral muy limitada, pero precisamente por la dureza de la campaña electoral es que hay que definir una estrategia
clara de fortalecer la única opción que queda en pie. Muchas gracias, Bonifacio, por habernos acompañado y haber reflexionado sobre esta diversidad de temas que tienen a muchos ciudadanos decepcionados, a otros todavía alentados, y a los que los tiene contentos es a los ciudadanos que se identifican con el Frente Sandinista, evidentemente. Por eso es que no me cansaré de insistir en que tenemos que animar a la gente que vaya a votar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Vamos a compartir la tendencia de nuestras entrevistas del día viernes. Estuvimos hablando de las acciones gubernamentales contra opositores y periodistas. Nos acompañó el analista político Eliseo Núñez. Esta entrevista tuvo un total de 48.033 personas alcanzadas, generó 9.125 interacciones y fue compartida 79 veces. Gracias, como siempre, a usted que siempre sintoniza Acción 10 en la mañana, no solo a través de la televisión, sino también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Después de esta pausa comercial, más de Acción 10 en la mañana, ya regresamos.